Amoroso Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, agradecidos porque has estado con nosotros toda esta semana, porque sigues protegiéndonos, cuidándonos, guiándonos, llevándonos de la mano diariamente, porque no te cansas, porque sigues con esa paciencia, tratando de ver cómo te comunicas con nosotros para hacernos saber lo que está en tu corazón. Te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que están tratando de comunicarse todavía y que tu Santo Espíritu sea con nosotros esta noche, tanto conmigo al hablar, que sean tus palabras y no las mías, y así también con las personas que estarán escuchando, para que puedan escuchar lo que tú les dices. Te lo agradecemos todo por el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces comencemos con los versículos de memoria que estábamos aprendiendo. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas, ¿verdad? El que permanece, una palabra muy importante allí, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer. Y asimismo estamos aprendiendo, estamos recordando y estamos recibiendo la palabra de Dios en la forma en que Él quiere que la entendamos. El otro es relacionado a y está en el mismo libro de Juan, en sus capítulos, si los han imprimido, están en la página, creo que en la página 17, sí, en la página 17 están los dos allí citados en su capítulo. Entonces, el Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Y quién es el que está hablando allí? Cristo, ¿verdad? Jesús está hablando de sí mismo en su estado de ser humano, como nosotros, estaba en la misma posición que nosotros estamos. Por sí mismo no podía hacer nada. Entonces dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. De la misma forma que Él nos dice que estemos conectados con Él, permanezcamos en conexión con Él para poder producir fruto, asimismo vino a darnos exactamente el ejemplo, sin poder depender de ninguna cualidad como ser divino, sino dependiendo de su Padre para recibir todo lo que necesitaba, tanto las palabras como las acciones, como los milagros, todo lo que hizo fue porque el Padre lo hizo en Él y a través de Él. Ok, la última vez habíamos quedado en la página 19, creo que fue. Sí, en la página 19. Y habíamos terminado con una pregunta allí. Voy a volver a esa misma pregunta. Está página 19 del capítulo, página 19, el 1, 2, 3, 4, el quinto párrafo. Había una pregunta allí que nos hacía pensar, ¿se anula la ley porque estamos en Cristo Jesús? No. Eso es precisamente lo que Jesús habla cuando declara su justicia y exalta la ley. Dice que su justicia exalta la ley. El siguiente párrafo entonces nos dice, ¿cómo lees? Fueron las palabras de Jesucristo. ¿Cómo leemos la palabra de Dios? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la escuchamos? ¿Cómo la recibimos? Cristo estaba interesado en hacernos entender que no es solamente leer la superficie de sus palabras y pasarle los ojos por encima. No, lo más importante es escucharla y escucharla de la manera que Él nos las está dando. Lo que Él tenía en su corazón, las intenciones de lo que Él tenía en su corazón para compartir con nosotros. Que no permitamos que nuestra mente o nuestra situación o la forma en que con las cosas que estamos rodeados nos dicten la forma en que la vamos a leer, en que la vamos a entender, en que la vamos a escuchar y ver dentro de nuestras mentes. Entonces, es necesario no solamente saber qué dice la palabra de Dios, sino cómo la ha dicho,
qué intención, qué mentalidad tiene cuando no las da. Entonces, siguiendo en el mismo párrafo, dice, al pecador, la ley de Dios lo condena. Pero si permitimos que esa condenación nos mate y hemos encontrado la propiciación, ¿cómo leemos ahora? ¿Cómo leemos ahora los 10 mandamientos? Muchos cristianos desean quitar la ley de sus vidas. ¿También a ti te gustaría deshacerse de ella? Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese lo conocemos como el primer mandamiento, ¿verdad? No te harás imágenes. Es el segundo mandamiento. Estamos muy familiarizados con la lectura de los 10 mandamientos, pero quiero que vayamos ahora a 2 Corintios. Aquí se cita un poco de él, dice, pero ¿sabías que en 2 Corintios 6 dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz? Vamos allá, a 2 Corintios 6. En sus Biblias, si las tienen, por favor, porque la parte que está citada allí es solamente un renglón y hay más que eso en el versículo. 2 Corintios 6. Esto está en el Nuevo Testamento y está después de Hechos y Romanos. 2 Corintios 6. ¿Ok? ¿Podemos leer? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios está haciendo una relación. Está diciendo, ok, el mismo Dios que habló en el principio y que sacó la luz de las tinieblas, es el mismo Dios que ahora ha traído la luz de la salvación, la luz de su conocimiento por medio de Jesucristo. Vamos a Génesis 1:3 y allí vamos a ver las palabras de Dios, como sucedieron el día de la creación o la semana de la creación. En Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 1, el versículo 3, ahí tenemos el primer día de la creación y dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Dios no fue a buscar los materiales para hacer la luz, a buscar en qué revolverlos, en qué batirlos, en qué pulirlos, en qué hacerles, en qué cortarlos, nada de eso. Él habló y la palabra que habló produjo lo que la palabra dijo. Y de la misma forma, el apóstol Pablo entonces nos decía en 2 Corintios 4:6, el mismo Dios que habló y sacó la luz de entre las tinieblas, de la misma manera, por su voz, por su palabra, ha traído para nosotros la luz, el conocimiento de la luz, por medio de Jesucristo. ¿Y será que la palabra de Dios, la voz de Dios, ha cambiado de poder? ¿Será que el poder que la palabra de Dios tenía en el primer día de la creación ya ahora se ha apocado y ya va acabando, se va disolviendo? No. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y su palabra permanece para siempre. Así que no tenemos por qué pensar ni por qué dudar de que la palabra de Dios que trajo a la luz de las tinieblas, nos puede también a nosotros con su palabra, si la creemos, aceptar, recibir la salvación, la luz que Él trae de en medio de las tinieblas de este mundo por medio de Jesucristo. Seguimos leyendo en el párrafo donde íbamos. En el principio había oscuridad y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿La luz se produjo por sí misma? No, no fue así. Dios mandó y así fue. Ante nosotros tenemos los 10 mandamientos y los leemos como si Dios dijera, tú harás esto, tú harás aquello. Así es como consideramos que los mandamientos de Dios son, como si fueran órdenes. Pero si leemos línea sobre línea, encontraremos que la palabra de Dios habla, ella misma producirá lo que ella dice, como encontramos también en Isaías 55:11.
Así que cuando Dios viene a nosotros y nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cómo leemos esto? ¿Qué escuchamos cuando leemos esas palabras? ¿Lo lees como que tú no debes de tener otros dioses ajenos delante de él? Asegúrate que no vayas a ir a adorar otros ídolos. No, esta palabra es la misma que fue pronunciada en el principio. La palabra misma se cumplirá a sí misma. Dios habló y dijo, sea la luz, y se cumplió, porque sus palabras lo pronunciaron. De la misma forma se nos está diciendo aquí, y vamos a desarrollar ese concepto precisamente esta noche. Por eso les dije la vez pasada, no se vayan a perder esta reunión. Es muy importante. Nosotros que creemos en la ley de Dios, que la recibimos como algo que Él nos ha dado especialmente para que nosotros la tengamos, debemos entender también cómo nos las ha dado. Vuelvo a leer un poquito allí. Y dice, la palabra misma se cumplirá a sí misma. ¿Cómo estamos escuchando esos 10 mandamientos? No harás esto, no harás aquello, anda, haz esto, anda a hacer lo otro. ¿Es así como lo estamos escuchando? ¿O estamos permitiendo que la palabra de Dios que dijo, no tendrás dioses ajenos, que es el mismo Dios que dijo, haya la luz, y la luz fue? ¿O estamos tratando de hacer nosotros lo que solamente la palabra de Dios puede traer a colación, puede hacer por sí misma? Seguimos aquí. La palabra misma se cumplirá a sí misma. Si recibimos la palabra de Dios en esta manera, entonces no solamente Cristo Jesús tomará nuestro lugar en todas nuestras fallas, sino que la misma palabra que Él habla producirá su propia, la justicia de Él, su propia justicia en nuestras vidas. Ella misma, la palabra de Dios, ella misma creará lo que Dios hable. Cuando los israelitas recibieron los 10 mandamientos, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, vamos a ir allá. Vamos a Éxodo 19. Éxodo capítulo 19. Por favor, abran sus Biblias allá. Vamos a estar allí por un buen rato. Éxodo capítulo 19. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo. Éxodo capítulo 19. ¿Ok? Muy bien. En Éxodo capítulo 19 encontramos lo siguiente, comenzando con el versículo 3. Dios habla con Moisés y le dice a Moisés que tiene algo para que Moisés le pase. Es un mensaje que Moisés debe pasarle al pueblo. Y aquí están las palabras de Dios. Versículo 3. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Esto es lo que quiero que les vayas a decir a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Comienza Dios recordándoles lo que ha sucedido apenas unas semanas antes. Esto no son años y décadas después, no. Los israelitas acababan de ser liberados de Egipto. Para cuando llegaron a Sinaí, apenas tenían como 6 semanas de haber estado viajando. Mes y medio, ¿verdad? Mes y medio. Pero Dios ahora les dice, lo que les voy a decir va por encima o va fundamentado en la premisa de lo que ha sucedido hasta ahora. Y quiero recordárselos. Ustedes vieron, allí habla de ver, ¿verdad? Dice en el versículo 4, vosotros visteis. Ustedes vieron con sus propios ojos, no se los contó nadie, no lo leyeron en el periódico, no lo supieron porque la televisión se lo contó. No, señor, ustedes lo vieron. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí.
Así que lo que les voy a decir de aquí en adelante tiene que ser fundamentado en eso, porque si no está fundamentado en eso, bueno, ya vamos a ver qué es lo que va a suceder. Versículo 5. Después de haberles dicho eso, les dice, ahora pues, cuando dice pues quiere decir basado en lo que viene atrás, basado en lo que acabo de decir. Pues, como les dije esto, ahora pues, entiendan esto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese fue el recado que le dio a Moisés y le dijo, anda, diles esto. Es muy importante, pero muy importante que entendamos lo que está sucediendo aquí. Porque lo podemos oír, especialmente cuando dice allí, y guardaréis mi pacto. Tenían que hacer algo, tenían que obedecer, tenían que hacer, tenían que ir a buscar la manera de encontrárselas por sí mismos para poder cumplir su lado del contrato y para que entonces Dios hiciera lo que había dicho que iba a hacer. Díganme una cosa, ¿cuántos barcos habían creado los israelitas para cruzar el Mar Rojo? ¿Cuántos puentes habían erigido para poder cruzar el mar porque era muy grande y muy ancho y las aguas muy hondas? ¿Cuántas plagas mandaron los israelitas a los egipcios? ¿Alguna de esas cosas las hicieron los israelitas? No. Todas las cosas que sucedieron desde que Moisés llegó allí a liberarlos hasta que salieron y hasta después de que pasaron el Mar Rojo y todavía después de eso, porque Dios siguió bendiciéndolos y guiándolos, todo lo había hecho ¿quién? Dios. Entonces Dios les dice, bueno, ahora que ustedes ya han estado en la primera fila y han podido ver exactamente lo que yo hice y cómo lo hice y cómo los liberé, cómo los llené sobre alas de águila. ¿Qué alas tenían ellos? Ni alas tenían, mucho menos de águila. Y Dios dice, con alas de águila los he llevado y los he traído hacia mí. Así que cuando escuchamos esas palabras, tengamos cuidado de que escuchemos lo que Dios está diciendo, no lo que nosotros pensamos que Él está diciendo. Porque desgraciada y desafortunadamente, así fue como lo escucharon los israelitas. Vamos a leer un poquito más allí. Versículo 7. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y en presencia de ellos dijo todas las palabras que Jehová le había mandado. Y en el versículo 8, y creo que el versículo 8 para mí en la Biblia es uno de los versículos más tristes. Porque después de todo lo que Dios le dice a Moisés y Moisés le dice a los israelitas, miren lo que contestan. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué? Haremos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros, ¿verdad? Sí, Jehová dijo que nos sacó, que nos redimió, que nos pasó por el Mar Rojo, que Él nos trajo como en ala de águila, y entonces ahora nos toca a nosotros hacer algo porque le debemos a Dios. Tenemos que pagarle por lo que nos hizo. No nos vamos a quedar aquí sentados, tenemos que hacer nosotros. No, Dios no les dijo, ustedes vayan a hacer estas cosas. Les dijo, en la misma forma en que ustedes vieron cómo los saqué de allá, es la misma forma en que voy entonces ahora, si ustedes me lo permiten, voy entonces a hacer de ustedes una nación grande, un pueblo santo, voy a guardar mi pacto con vosotros, serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. ¿Pero qué escucharon los israelitas? Ustedes tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro y tienen que hacer así y tienen que hacer allá y aquí y allá y allá y allá. Y ellos dijeron, bueno, lo menos que le podemos decir a Dios es que todo lo que Él ha dicho, nosotros lo vamos a hacer. ¿Podían hacerlo? No podían hacer esto más de lo que pudieron hacer para liberarse. ¿Cuánto fue lo que hicieron para liberarse? 0. Ahora entonces, vamos al capítulo 20.
Porque en el capítulo 20 de Éxodo encontramos qué cosa. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Otro recado, por así decirlo. Y vamos a ver en el capítulo 20 cómo comienza. Dice, ¿y habló quién? Habló Dios. Aquí estamos otra vez, frente a Dios que está hablando. Sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, Dios habla estas palabras diciendo. Y generalmente entre los que estudian los mandamientos, hay la costumbre de decir que el primer mandamiento comienza en el versículo 3, pero verdaderamente el primer mandamiento no comienza en el versículo 3. El primer mandamiento comienza con el versículo 2, porque dice en el 1, y estas son las palabras que Dios dijo. De ahí para adelante lo que él dijo son mandamientos. Vamos a ver por qué. Versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. ¿No les suena eso parecido a lo que leímos ahorita en el capítulo 19? Otra vez vuelve y les recuerda. Mire, ¿se acuerdan? Hace 6 semanas. Si no se acuerdan, déjenme les recuerdo. Estoy hablando en base a esto, en base a lo que ustedes han visto, en base a lo que ustedes han vivido, en base a la experiencia que han tenido conmigo. Ya llevamos un buen tiempo en esto, porque todo el tiempo que estuvieron allí con las plagas y eso no fueron una semana o 2, fue un buen tiempo. Entonces Dios dice, en base a lo que conocen de mí, en base a lo que han visto de cómo yo lidio con ustedes, en base en que ustedes ya saben quién soy yo, o deben por lo menos saber algo de lo que yo soy, entonces recuerden que yo los saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No los saqué de allá, de una casa donde estaban siendo reyes y príncipes, donde tenían todas las cosas a pedir de boca. No, los saqué de donde ustedes eran esclavos. Entonces, yo que los saqué a ustedes de allá, venga, les digo otra cosa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes han conocido quién soy yo, ¿por qué van a querer tener otro Dios que no sea yo? ¿Ven la diferencia allí? Dios no les está diciendo, no vayan a hacer esto y no vayan a hacer lo otro. ¿Se acuerdan cuando estaban pequeños y tal vez su papá y su mamá salían de la casa y les decía, tengan cuidado que no hagan esto y mucho cuidado con lo otro y no se les olvide hacer esto y no se les olvide hacer lo otro? Eso no es lo que Dios está haciendo. Dios está diciendo, de la misma forma que yo los saqué sobre alas de águila y los he traído hacia mí, de esa forma, entonces quiero decirles cuál es el plan que tengo para el próximo paso. ¿Qué es lo que quiero hacer en ustedes? Ya los liberé. Ahora quiero hacer de ustedes una nación santa, un pueblo especial, escogido, que sea la luz de las naciones. ¿Lo pueden hacer ustedes? No, pero lo quiero hacer yo. ¿Me lo permiten, por favor? Por favor, por favor. Sí. Puedo. Bajo esa forma de presentarse es que debemos escuchar los 10 mandamientos. ¿Y qué forma tan diferente toman cuando los escuchamos así? Porque la premisa de lo que Dios dijo tiene mucho que ver con lo que Él dijo después de eso. ¿Hemos sido nosotros esclavos? Porque Él dice allí, yo te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Podemos pensar, pero bueno, eso fue allá para los israelitas que habían sido esclavos por 420 años. Pero nosotros no, ni aún mis abuelos no fueron esclavos tampoco, ni mis tatarabuelos. Así que eso no tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? Pensémoslo otra vez. ¿Hemos sido esclavos? ¿Sí? ¿Nos encanta el amo que tenemos cuando éramos esclavos? Satanás. Esclavos del pecado.
Y el Señor nos dice, de la misma forma que ustedes han leído y han visto como yo he lidiado con ustedes, la paciencia que he tenido con ustedes, ese amor inmensurable que ustedes han visto en todas mis bendiciones, alándolos con cuerdas de amor por cada bendición que les doy. De esa misma forma quiero que por favor me permitan que yo los mantenga a ustedes de tal manera que no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y les prometo que también haré de que ustedes nunca vayan a postrarse a un Dios ajeno, a un ídolo que hagan, ni de cosas en el cielo, ni de cosas en la tierra, ni debajo de la tierra. Y les prometo que ustedes nunca, nunca usarán el nombre, mi nombre divino en vano. Y me haré cargo de acordarles que el día de reposo es un día que tenemos una cita especial para estar juntos, de una manera como no la podemos hacer los otros días de la semana. Pero yo estaré allí y estaré esperándolos. ¿Y sabes qué? Ustedes, por mi promesa, que pueden llevarla al banco, como dicen en inglés, nunca, nunca deshonrarán a sus padres y no tendrán necesidad de robar, ni de mentir, ni de cometer adulterio, ni de ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios que les trae la liberación y si ustedes me lo permiten, yo les prometo que ninguna de estas cosas será un problema para ustedes. Yo los llevaré sobre alas de águila y los traeré a mí mismo. ¿Qué diferencia en los 10 mandamientos? Pero si los estamos escuchando como que los tenemos que hacer, entonces nos vamos y empezamos a hacer aquí y a hacer allá y a tratar esto y a tratar lo otro y una listica y ay, ya dejé de hacer esto, pero ay, todavía me falta hacer esto otro. No, permitámosle a Dios que lo haga y listo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿Por qué? Porque la luz no le dijo, oh no, a mí no me vas a traer. Pero nosotros sí tenemos libre albedrío. Y le podemos decir al Señor, bueno, todavía no, espérate, yo quiero, aquí vamos a tomarlo con calma. Vuelve otra vez, háblame otra vez despuesito, pero ahorita estoy muy ocupado o estoy muy lleno de problemas y estoy estresado y después hablamos. La luz no dijo así, ni debemos nosotros tampoco. Volvamos ahora al libro. Y en el libro vamos a seguir leyendo el párrafo donde estábamos. Estábamos en la mitad del último párrafo de la página 19. Así que cuando Dios viene a nosotros y nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cómo lees esto? ¿Lo lees como que tú no debes de tener otros dioses ajenos delante de él? Asegúrate que no vayas a ir a adorar a otros ídolos. No. Esta palabra es la misma que fue pronunciada en el principio. La palabra misma se cumplirá a sí misma. Si recibimos la palabra de Dios en esta manera, entonces no solamente Cristo Jesús tomará nuestro lugar en nuestras fallas, sino que la misma palabra de Él, que Él habla, producirá su propia justicia en nuestras vidas. O sea, en otras palabras, Él obedecerá en nosotros. Ella misma creará lo que Dios hable. Cuando los israelitas recibieron los 10 mandamientos y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Yo lo haré, sí, mi Dios, eso es lo que tú ordenaste y eso es lo que tú quieres, así que voy a hacerlo ahora mismo. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que la ley quiere. Ella no quiere tu buen obrar, ni mi buen obrar. ¿Qué es lo que la ley quiere? La ley no quiere tu obediencia. Ella quiere la obediencia de Dios. Se debe permitir, ahí está la palabra clave, permitir que la palabra de Dios cumpla su propio propósito. Pero hay que permitirle. En inglés, estos versículos comienzan con una palabra corta que se llama let, L-E-T, let, que es el equivalente de permitir. Cuando Dios dijo, sea la luz, en español no se escucha esa palabra, pero let there be light. Permita que haya luz. Y cuando Dios nos dice que sea esto hecho, es porque le está diciendo, permite que se haga. Deja que se haga en ti. En 2 de Pedro 1:4,
¿Cómo lees las palabras de Dios? Pasamos ahora a la página 20. Aquí está lo que nos dice en 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes. Por las promesas. ¿Quién nos hizo las promesas? Él. Se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina. Las palabras que Dios nos dio son esas preciosas promesas y por medio de ellas somos participantes de la naturaleza divina. Sigo leyendo el versículo que está citado allí. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. En el siguiente párrafo, ¿qué son los 10 mandamientos? Son promesas, pero no solo promesas, son preciosas promesas, como acabamos de leer allí en 2 de Pedro 1:4. Preciosas promesas. ¿Es así como estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Estamos recibiendo así todos sus requerimientos? Cuando miramos sus demandas, o lo que consideramos que son sus demandas, nuestra mente naturalmente interpreta esas palabras como un requisito arbitrario de parte de Dios. Dios no es arbitrario. Pero cuando miramos su ley y vemos sus principios para una vida reformada, pensamos, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer aquello. Eso no es lo que Dios desea. Cuando los israelitas se pararon delante del monte Sinaí, no debieron haber dicho, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Ellos debieron haber dicho, amén, así sea. Tu palabra, oh Señor, se cumplirá por sí misma en nosotros. Tú has dicho que no regresará tu palabra a ti vacía. Por ella misma cumplirá, porque ella misma cumplirá lo que dice. Cuando Dios viene a nosotros con su ley o con cualquiera de sus otros requerimientos, digamos, amén. Permítele que Él lo realice en ti. No seas como el fariseo tratando de buscar tu propia forma de hacer las cosas. No tome los principios de Dios diciendo, he hecho esto bien y he hecho aquello bien. Porque la realidad es que no lo has hecho. Y no puedes hacerlo. Pero, de acuerdo con Filipenses 4:13, y esa es la oración que viene ahí próxima, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es Filipenses 4:13. Y luego cita Filipenses 2:13. Si lo quieren escribir allí en sus capítulos al lado, con eso sabe de dónde vienen. Dice, pero puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Él obrará en ti, tanto el querer como el hacer por su buena, no mi buena, por su buena, la de Él, su buena voluntad de Él. Si tú recibes la palabra, entonces ella, la palabra misma, obrará y producirá lo que promete. Pero tú tienes que permitir, porque Dios no nos obliga. Dios es amor y el amor, para que sea amor, tiene que tener la libertad de escoger, la libertad de hacer nuestras propias decisiones. Y por eso Dios puede hacer y ha hecho todo lo imaginable y todo lo inimaginable. Listo lo tiene todo para nosotros. Lo único que le falta es que nosotros le permitamos, porque Él no nos puede obligar. Satanás usa la fuerza. Dios no. El amor toma más tiempo, se lleva más tiempo, pero cuando gana el corazón entero. La fuerza lo puede hacer mucho más rápido, pero no lo hace con el permiso y la autorización de la persona. No es porque lo han escogido. Pero tú tienes que permitir, dice allí al final de este párrafo, que esa palabra permanezca en ti. Regresemos ahora a Romanos 3. Y ahora podemos ver que la ley de Dios, la que Cristo declara como su justicia, no es algo arbitrario,
sino es como Primera de Juan 5:3 lo describe, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y allí guardar, tengamos cuidado con esto de guardar, porque aunque entendamos lo que acabamos de estudiar, se nos hace difícil, porque la palabra guardar quiere significa en cierta manera obedecer, pero guardar tiene otros significados que nos ayudan a entender la justicia de Cristo mucho mejor. Guardar, ¿qué hace usted con las cosas que sus padres le han dejado, que le han pasado de generación a generación, fotos de sus antepasados, o cartas, o libros de ellos, o las Biblias de ellos? ¿Qué hacen ustedes con eso? ¿Las tiran a la basura? ¿Las cogen para limpiar? No, las guardan, ¿verdad? Las guardan. No las están obedeciendo, las están guardando. Y así es como Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Como dice en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cuando recibo los dichos, las palabras de Dios, inclusive los 10 mandamientos que también son palabras de Dios, cuando los recibo y los guardo, quiere decir que los amo, los aprecio, los cuido, los valoro por encima de todo. Por eso también en Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que, ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. ¿Cómo se guardan? La fe de Jesús se guarda porque se atesora, se aprecia, se recibe. De la misma manera los 10 mandamientos. Se atesoran, los amamos, los tenemos bien guardados en nuestro corazón porque son un tesoro para nosotros. Cuando los recibimos de esa manera, entonces Dios puede obedecer, guardar los mandamientos en nosotros, hacer las buenas obras en nosotros. Pero nosotros se lo tenemos que permitir. Permitir es creer, pero es creer más que simplemente, sí, yo sé que ahí están y ya. No, creer es el permitir completo, donde se da, como cuando usted firma un formulario, cuando va donde el doctor y usted firma un formulario diciendo, les doy autorización de que le pasen los cargos a mi seguro. Esa es la clase de autorización que se da. Se dice, Señor, yo los acepto, yo los quiero. Claro que sí, tienen mi autorización para que los hagas en mí. Entonces allí es cuando se dice de nosotros, como se dice de los santos en Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan, los que atesoran los mandamientos de Dios y atesoran la fe de Jesús. Creo que vamos a dejar hasta aquí esta noche. Voy a leer el versículo de Romanos 3:19-22, donde dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Esto será lo que expandiremos en la próxima reunión, de la próxima vez. Entonces, vamos a arrodillarnos para orar. Amoroso Padre Celestial, estamos postrados delante de ti en reconocimiento de que eres un Dios grande, un Dios de amor, un Dios que conoce cabalmente nuestra debilidad, nuestra flaqueza, que no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Y por lo tanto, no vas a ser así de injusto, de darnos un poco de cosas para hacer, sabiendo que no las podemos hacer. Señor, pero la forma en que nos las has dado la hemos mal interpretado. Y hemos pensado que era para que nosotros los hiciéramos, en vez de permitir de que tú lo hagas en nosotros. Qué diferencia tan grande hay en esto.
Y Señor, te pedimos que a medida que compartimos y estudiamos y nos profundizamos en estas verdades, vayamos entendiendo mejor, poco a poco, la forma en que tú nos hablas y que no solamente leamos y veamos la superficie de lo que tú dices, de lo que tu palabra expresa, sino que te oigamos con el amor, con la compasión y con la oferta de hacerlo todo por nosotros y en nosotros. Ah, Señor, pero tenemos que permitírtelo. Y allí es donde está la lucha entre nuestra voluntad contra la tuya. Y Señor, ayúdanos a reconocer que también de ti necesitamos la fuerza para poder entregarnos y permitirte que lo hagas. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos des, así como has prometido, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús.